Feliz sábado familia y bienvenidos a Caleo en Casa, nuestra experiencia de adoración en línea. Es una gran bendición que se una con nosotros mientras continuamos nuestra serie de sermones Hermanas, celebrando la vida de las mujeres que nos han inspirado. Nos gustaría recordarle nuestro horario de oficina virtual donde tienen la oportunidad de conectarse con el pastor Iman y con el pastor Manny, uno a uno. Les invitamos que visite el enlace en su pantalla para obtener más información. Familia, le agradecemos mucho por su fidelidad en sus diezmos y ofrendas. Para obtener más información cómo puede ayudar a nuestros ministerios de la iglesia, visite al enlace en su pantalla. También, si gusta obtener una copia de sus contribuciones durante el año 2020, por favor envíe un correo electrónico a la dirección que aparece en su pantalla. Ahora familia, preparemos nuestros corazones y nuestra mente al entrar a nuestro servicio de adoración. Good morning, Kaleo Church, and happy Sabbath. We're so happy that you guys are here today. And I had a question for you. Are you ready to worship? Yes, we are. And I'd like to share with you Psalm 62, verse 5. Yes, my soul, find rest in God. My hope comes from Him. Truly, He is my rock and my salvation. He is my fortress, and I will not be shaken. My salvation and my honor depend on God. He is my mighty rock, my refuge. And I would like for you to sing with us together right there where you are. And why don't we sing how great of a living hope He is. We can trust Him and we can call Him our rock and our refuge this morning. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name.
take a moment and pray for one another. In the screen, you're going to see a list of names of people who have requested prayer this week. And we would like to intercede for each other. We would like to pray for one another. Let's take a moment to pray for each other. Oh Lord, we are coming before you because we are hurt, we are wounded, we are in need of your presence, we are in need of your peace. And we would like to pray this morning for every single person who has requested prayer. We would like to intercede for each other, and we would like to ask you to claim your promises that you will be with us forever, every single day of our lives. Please, Lord, answer the prayers of those who have asked for your love, for your presence. Lord, we would like for you to give them peace, for you to give them hope, for you to let them know you are there, you are here, right here with us. Oh Lord, may they feel your presence in their lives. May they know you are with them all the time. Thank you, Jesus, for your love. Thank you, Jesus, for your peace. In Jesus' name we pray. Amen. When peace like a river attended my way, when sorrows like
Hi, family. Today I am wanting to introduce to you, well, reintroduce, possibly, better said, our friend Vanessa Esparza. I've known her for a long time, and back when we were both young, young girls, and it was such a pleasure to see her at Kaleo visiting one day, and we saw each other, and it immediately brought back so many memories. So I wanted to introduce my friend Vanessa and just chat with her today and have her share a little bit about herself so we can all get to know her a little more. And also because I know that we are going to uh, take away something really special and a blessing. So, hi, Vanessa. Hi. Um, First thing I wanted to ask you is how did you come and join us at Kaleo? We met many years ago, or we went to church together many years ago at San Fernando. Yes. What have you been doing since those days? Well, yeah, as Alex said, we met at San Fernando, and my family and her family have known each other for a long time. So it Hmm. was nice to see her again. Um, we moved quite some years ago. So that's the reason we left San Fernando. We just moved. And fast forward, after college, after everything went down and I started working, I moved back. I moved back to Southern California. And I didn't, by that time, I didn't really know anyone at San Fernando anymore. No. Everyone had kind of branched off into, Hmm. to other churches, or I don't know, the people that we knew just, it wasn't the same. So I didn't Mm-mm. really have another church to go to. I didn't know where to go. So I thought, who do I know? Who can I reach out to? And I had a friend that I didn't know went to Kaleo, but I reached out to them and Hmm. saying, "Hey, I'm back in the area. I'm looking for a church. I'm wondering if you would go anywhere." And they said, "Oh yeah, sure. I go to Kaleo." So I'm like, Oh. "Cool. Where's that?" And I'd never been to Arcadia, so I didn't know. But that's how I started going. Hmm. And from day one, I immediately liked it. I've mentioned it to a few members there already, but I keep saying it's the first time I've gone to a church where day one I felt such a genuine welcoming and such a genuine Hmm. amigable. Like everybody was just so Yeah, friendly, friendly. but it just Hmm. felt so genuine. It didn't feel like something they had to do, or Hmm. something that I don't know. Maybe Hmm. I've just experienced that unfortunately at other places, but I don't know. It was the first time it was extremely welcoming. I was so at ease. And so from there, I was like, something about this church is different. Something about the people is different. So I'm gonna go here. And so here I am. And I'm so glad. I'm so glad we get to reconnect, and I'm so glad we get to do church life with you. Tell us what is it that you do? What do you do for work? What's your profession that brought you back down to Southern California? Sure. So I I'd always been into drawing and animation since I was a kid. I'm Hmm. just very creative. That's my one of my passions, and I was very blessed to be able to work in that industry. And I'm in the industry now. I do production, so it's like a secretary, but my meetings are full of drawings and things Mm, like that. So that's what I do. I work in production, and I've that's loved it ever awesome. since. Yeah, that's great. I want to ask you. You feel so passionate about creativity, and animation and all of this. How is it? Have you been able to use that gift, or maybe any other gift? How do you use that to further God's kingdom? Is I mean, I think a way of doing it is probably just
I don't know. I've been thinking how I can use my, my drawing skills to contribute, to God's Mm-hmm. kingdom. And I think the way I can do it is by just bringing happiness through the Mm-hmm. drawings. I try to, with anything that I draw, if it's for somebody or anything like that, I try and put myself into it. I take my time, I try and make it as perfect as possible, because Mm-hmm. I know that the person it's going to make them happy. It's going to bring them that little bit of joy. So that's something that I try and do whenever I do those projects. And now, I've had ideas of how I can maybe use it to, spread the word in a way. I've had several ideas. I haven't quite figured out which route I want to do. All my own personal time, but I've thought about, maybe I can use it to throw out some scriptures out there, or just send some Mm-hmm. sort of positive message out there. So I'm working on a couple of things. That's awesome. I can't wait to see it. I know it's going to be beautiful. I wanted to ask Thank you you. this Mhm. this year was full of challenges. For many of Yes. us, how did you how did you find uh, or in what ways did you find um, the moments and the time to reconnect and deepen with God? Because last Sabbath we celebrated baptisms, and you were one of the people that were there, one of our persons that got baptized. So I wanted to ask you, what led you to that moment, and what challenges did you experience this year? Um, as you obviously you had growth in your relationship with God, and you wanted to commit your life to Him. How did that happen with the year that we just had? Sure. I mean, it's been quite a year, so Yeah. I'm sure everyone's had their challenges. Well, my want to be re it's actually being rebaptized. It all Mm-hmm. kind of started a long time ago. I When we were at San Fernando, I don't know if you remember, but I was baptized around the age of 10. I can't remember if I knew you Mm-hmm. then. I must have been very I little. Yes, Um, yes, I remember. and so it's different, I think, when you're that young. Mm-hmm. I knew it was something I wanted to do, but it also felt like something I had to do. I was born and raised in the Adventist church, so I was following what I was taught. I was following what others expected, and I'm sure my understanding was minimal of what it actually Mm. meant, and the significance and what I had to do in my life after that, because I was very young. And as I got older, and you go to college, and Mm-hmm. sometimes your life just gets overcome by all these other things. So Yeah. I found myself straying a little bit in my college years, and when I started to work, not purposely, and I never fully left, Mm. because I always in the back of my mind always had my principles, Mm-hmm. and always thought, okay, what does God want for me? Is okay, I know He won't be okay with me going this route, so I'm going to go this route. So it was always Mm-hmm. there, and I'm very grateful for that. I'm very thankful that I never left His side fully. Yeah. But yeah, my after when I hit college age, life was a little bit different. So it wasn't until I actually got back Mm. to Southern California that I thought, okay, I'm now working. I'm now very blessed to be in a profession that I've been wanting to be in. Mm-hmm. This is such a big blessing. And I'm like, you know what? It's time. I need to start going back. I need to, Mm. I need to actively do something, take that step to go back to church, to, try and actually have a close relationship with God that, I don't think I really had growing up. I, Mm. I had one. It just wasn't as close as I think it could have been. So I see. Mm-hmm. that's what drove me to come back.
And so after being with Kaleo, and getting to meet everyone and learn more, I thought, okay, this is where I'm supposed to be. This is what I have to do. And but then COVID hit, so so we couldn't I go back know. to church. So it's been a little hard. But I'm grateful that they have the online services and online worship. And actually, it was because of COVID that in my personal life, my family, my mom's side of the family, and started doing kind of daily prayers in the mornings. Most of them are in Mexico, so Oh, we do them kind of wow. early. But they started doing that during COVID. Wow. It actually started because one of my uncles got sick. He got very sick. And so everyone just, came together Right. and decided, okay, we're going to pray for him. We're going to hope and pray that everything goes well. But unfortunately, he got very sick, and his body couldn't. It gave out, so he passed away. I'm We lost sorry. him, Yeah. and it was hard. It was hard for my family, but I see it. We accept God's decision, and but I also saw it as, what, it is unfortunate, but it took that to get my Yeah. family together to pray, Mm. to get That's them beautiful. to come together and have, and kind of re-establish how strong their faith is. Because if I know one thing, my mom's side of the family, they're an inspiration to me. My grandmother has like the biggest faith of anyone I've ever seen, and I hope that mine is half as much. And it was just my mother, my aunts and uncles. But then I decided, you know what? If this is a way for me to start to get closer, I should join. So I decided to join them every morning, and I've been doing so for a while now. So every morning we have Bible studies. We had one this morning. The topic Wow. is always different. We do, our research. We read the Bible. We discuss it. We interpret it to the best of our abilities. So it took, it took a tragedy and it took COVID, but it's it's brought my mom's side of the family and myself closer together with God and His Word. So with all of that, I'm like, you know what? I felt like I was doing something right. Not that I wasn't before. It just, I don't know if it makes sense, but it felt right. It felt right, and I thought, you know what? Okay, now I'm an adult. Now I have a better understanding of of trying to interpret His Word and trying to understand what it means to to follow God, to follow His Word. And so I thought, you know what, if rebaptism is a thing, I didn't know. I didn't know if churches did it or not. I didn't know if it was, I guess, allowed in a way. But I thought if it was, then I'll do it. I want to get rebaptized because now I feel like I know its significance and I know what I need to do in my life from then on. And so that's when I started talking to Pastor Manny, and last weekend I got baptized again. Yes. So I know it was a Yes. long story, but that's the history of how I No. got to that point. No, thank you for sharing. It's inspiring. A lot of us have experienced loss during this time, and maybe a little separation. We miss gathering at church, but there's a few things that you said that stick out, and one of them, talking about not leaving God completely. For those that have strayed a little bit, a lot, He never leaves us. Yeah. He's never too far from us, and He's just waiting for us to maybe look back or turn around. And that's beautiful. And I love that your family got together to pray, and that you guys continue to spend that time together. That's really special. And I'm sure that everyone has experienced growth out of that, and just a deeper love for Jesus and nearness. So that's really special. I absolutely love that. And I want to just do one more thing. I want to pray for you.
And all of our church family is going to join, in prayer for you. I want to ask you if there's anything in particular that we can pray for. Just that hopefully God can use me in some way to, to help share with others. I know that's something that I've also struggled with. Not because I don't want to. It's sometimes there's a little bit of I feel it's a very human emotion to have a little bit of fear of like, how do I share it with somebody? How do I tell somebody? How can I explain it to someone? Or just anyone, just a stranger you run into. Like, how do you approach that? So it's something I'm learning. But hopefully, I hope in some way that through, that God can use me in a way to help, I don't know, maybe to help introduce someone else, or maybe to help spread his word, even if it's through my drawing, if it's through, me being myself, or however it may be. For that, and just I also ask for blessings over the church and everyone's families, because we're in a tough time. So I think we could all use a little bit of prayer as well. Okay, we'll pray for that, for you and for our church family, near and far. Let's pray. Heavenly Father, I want to give you thanks for Vanessa, for her life and for her love for you. Father, it's been a hard year, but throughout the challenges that have come with this year, and a little bit of isolation and distance from our loved ones, you have been calling us and whispering in our ear, letting us know that you love us and that you want to help us. And you have done so in Vanessa's life. Thank you, because she has the desire to serve you and to share about your love with others, Lord. She loves art and creativity, Lord, and you know what that passion is all about. As our creator, as the first artist that ever existed, you know what this passion is about, and you know what it can do. Give her inspiration all around, and let her know how it is that she can serve you. She has a desire, and all you ask for is willingness. So we ask that for Vanessa. Bless her family, bless her parents, and bless all of those that come in contact with her. May they see your love through her. And Father, with our church family, bless each one of us. You know all of our stories, all of our struggles and desires, and you want to meet our needs, Father, and even our desires. Father, bless us, and thank you so much for the opportunity to catch up with Vanessa and for us to worship together, even if it is from our homes. We love you, and in your name we pray. Amen. 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 Thank you. Thank you. Familia, vamos a buscar al Señor en oración. Padre de amor, gracias por esta oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, hoy continuamos esta serie que hemos titulado Hermanas, donde estamos celebrando el legado y la influencia, la herencia que nos han dejado mujeres de la fe en la Biblia. Hoy vamos a estar en Hechos capítulo 16 y los invito a acompañarme a esta historia del nacimiento de una iglesia. Es el nacimiento de una iglesia. Noten cómo comienza el capítulo 16, el versículo 6 en adelante. Noten cómo dice Lucas, el autor del libro de Hechos. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia,
les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pablo y sus compañeros están viajando, están explorando, están predicando el Evangelio. La iglesia está creciendo, el Evangelio se está esparciendo en toda Asia Menor. El Evangelio está siendo proclamado, el Espíritu Santo está obrando. Pablo está en movimiento junto con sus colaboradores, sus colegas, sus amigos. Pero noten cómo en el transcurso de este viaje el Espíritu Santo está guiando la dirección de este grupo de hombres, este grupo de discípulos, hombres y mujeres, lo más seguro en este grupo. Dice el versículo 7, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Ellos tenían la intención de ir a un lugar, pero el Espíritu Santo les decía, no, para allá no. Entonces el Espíritu Santo guiaba los pasos. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Una noche, Pablo tuvo una visión. Un hombre macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Qué interesante visión. Qué interesante momento. Pablo está predicando el Evangelio. El Espíritu Santo está guiando a este grupo de misioneros. Está dirigiéndolos, diciéndoles hacia dónde ir. Y de repente en visión, un hombre macedonio se le aparece a Pablo y le dice, ven aquí a Macedonia, ven aquí a nuestro lugar con nuestra comunidad para predicarnos el Evangelio. Ese es el contexto de esta historia. Entonces lo que vamos a ver a continuación es lo que sucede cuando Lucas, cuando este grupo de misioneros obedecen el llamado de Dios por medio de esta visión. Y continuamos leyendo el versículo 13, porque de repente nos vemos ahora en escena y Pablo llega con sus amigos, con su grupo de misioneros a una ciudad llamada Filipos. Dice el versículo 13, ahora en Filipos, el versículo 13 dice, un sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse oración y nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Es interesante porque en lugares apartados de Jerusalén, apartados de la Tierra Santa, habían judíos que estaban en la diáspora, se habían esparcido por todo el territorio, judíos creyentes en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el Dios de Israel, ellos adoraban a este Dios y a pesar de que muchos de ellos eran gentiles, no eran judíos, ellos adoraban al Dios de Israel. Pero porque estaban apartados de la santa ciudad y apartados del templo y apartados de las comunidades judías, había cierto mecanismo en estos círculos religiosos donde tenían que juntarse de una manera u otra. Ahora, cuando habían 10 hombres judíos presentes, entonces ese grupo calificaba para tener una sinagoga. Así que uno podía tener sinagogas fuera de Israel si habían 10 hombres presentes. Pero en caso de que no había hombres, en caso de que no hubiera hombres, si solamente habían mujeres o no calificaban porque no habían los 10 hombres presentes, lo que sucedía es que la gente buscaba un lugar. Comúnmente era un río debajo de un árbol y lo veían como el centro de adoración de la comunidad. Y es interesante porque aquí vemos que Pablo y sus compañeros llegan a Filipo y se encuentran a un grupo de mujeres adorando junto al río en ese lugar, ese espacio de oración de la comunidad judía. Y lo que me llama la atención y tenemos que recalcar en esta historia es el hecho de que en esta ciudad, en Filipos, no habían 10 hombres creyentes en el Dios de Abraham presentes para organizar una sinagoga. ¿No hay suficientes hombres?
un grupo de mujeres lo que hicieron fue, como no habían suficientes hombres, dijeron, no hay problema, nosotros nos vamos a organizar y vamos a tener un lugar donde vamos a orar y vamos a alabar. No le pidieron permiso a nadie. Ellas se organizaron, tomaron la iniciativa, tomaron las riendas del asunto y ellas organizaron un lugar de oración y alabanza. Ahí en ese lugar, en ese contexto, es donde entra en escena la persona, la hermana que vamos a estudiar en esta ocasión. Su nombre es Lidia. Y el versículo 14 nos habla de esta mujer que pertenecía a ese grupo de mujeres que adoraba junto al río, que no necesitaban la presencia de 10 varones para organizarse. Ellas lo hacían porque amaban a Dios. Versículo 14 nos dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la tierra de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor le abrió el corazón. Pablo estaba predicando. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, junto a toda su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en su casa. Es interesante porque esta mujer, que era una emprendedora exitosa en esta ciudad, una vendedora de púrpura, una mujer de dinero, una mujer de prestigio, una mujer de influencia. La Biblia nos dice que cuando ella escuchó el evangelio de los labios de San Pablo, el Espíritu Santo empezó a trabajar en su corazón y en ese momento ella entregó su vida a Jesús. Pero aquí es lo más impactante del asunto, hermanos, que no solamente fue ella, esta mujer emprendedora, esta mujer poderosa, esta mujer exitosa, tenía tanta influencia en su familia. Ahora, la palabra familia aquí realmente significa su casa, que eso involucraba tanto a los hijos como a los siervos, a los criados. Tenía tanta influencia ella en ellos, que al ver que ella se bautizó, ellos también entregaron su vida a Jesús. Ellos también se bautizaron. Su valor era el tipo de valor que inspiraba valor. Su fe era el tipo de fe que inspiraba fe. Y yo sé que si tomamos un momento para pausar y reflejar en nuestra propia vida, en nuestra propia historia, en nuestro propio legado, vamos a poder identificar a ciertas Lidias, a gente que fueron los primeros que tomaron los pasos. El primer paso hacia Jesús. Quizá fue tu abuelo el primero en recibir el evangelio. Quizá fue tu abuela la primera en escuchar las buenas nuevas del evangelio de Cristo Jesús. Y ella entregó su vida y gracias a su valor y gracias a su fe, ahora tú te encuentras presente y estás alabando a Cristo Jesús porque tuviste una Lidia en tu pasado. Ella fue la primera en tomar el paso hacia Cristo. Ella fue la primera en abrir las puertas. Por medio de ella, toda tu familia ahora conoce y camina en los caminos de Cristo Jesús. O posiblemente, tú eres Lidia. Tú eres la primera en tomar ese paso y después de ti vendrán tus hijos y tus nietos y vendrán tus amigos y tu comunidad, porque tú tomaste ese primer paso, el paso de Lidia. Tu influencia será tal que otros también aceptarán a Cristo Jesús. Ahora algo sucede en la historia que es algo digno de reflexionar y notar y explorar un poquito más. La Biblia nos dice en el versículo 15 de un tipo de interacción que hubo entre Lidia, ya recién bautizada, y este hombre Pablo, este misionero Pablo y el grupo de gente que venía con él. El versículo 15 dice que cuando fue bautizada, junto con su familia, noten, Lucas está diciendo, nos rogó, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, quédense en mi casa. Lidia, al ver que
que el evangelio había totalmente atrapado su corazón y que su familia y su casa se estaban entregando a Cristo Jesús, ella le rogó, ella persistió. El lenguaje que se usa aquí en el griego es el lenguaje que habla de persistir, alguien que está insistiendo y está persuadiendo. Esta mujer tiene el valor de persuadir a estos misioneros que iban caminando, iban viajando. Ella tuvo el valor de persuadir e insistir para que ellos se quedaran y continuar la obra que habían comenzado en su vida, en su hogar. El Espíritu Santo estaba obrando en la vida de esta mujer, de Lidia, de tal manera de que ella dejó de actuar. Ella actuó fuera del orden social de su contexto y empezó a comportarse de una manera diferente, con un tipo de valor y de nuevo fuera de lo común en esa sociedad. El Espíritu Santo le estaba ahora dirigiendo a una dirección donde ella entendía, ella comprendía que al aceptar el Evangelio, al pertenecer a la iglesia de Cristo Jesús, el orden al cual ella se apegaba y se suscribía de este momento en adelante no iba a ser el orden de la sociedad o del judaísmo, sino un orden diferente, unos valores diferentes, un estilo de vida diferente. Esta mujer sabía que el Espíritu Santo estaba haciendo algo en esta comunidad. El Espíritu Santo estaba obrando y lo que ella quería es: Pablo, yo percibo que el Espíritu Santo está trabajando, percibo que hay algo aquí en el Evangelio que se tiene que compartir con el resto de mi comunidad. Así que esta mujer insistió porque ella quería trabajar junto con Pablo. Ella entendía, a pesar de que era una bebé en la fe, ella entendía que en esta nueva familia llamada el cristianismo, el trabajo se debía de hacer juntos. Ella quería que Pablo se quedara porque el trabajo se tenía que hacer juntos. Ella no quería que se fueran porque la labor, la misión se tenía que hacer juntos. Una autora que se llama Natalia Cohn Rivera dice lo siguiente: Pablo y sus colaboradores no vieron en Lidia una mujer como un riesgo. No la vieron como riesgo a ella como mujer, sino como una colaboradora, una compañera en la misión y una colega en el Evangelio. Es interesante cómo en los ojos de Pablo, al ver a esta mujer recién convertida, recién bautizada, con el tipo de influencia que transmitía valor y transmitía fe, ellos vieron en ella una colega, una colaboradora, una compañera en el Evangelio. Así que ellos decidieron escuchar el clamor de esta mujer y decidieron quedarse ahí. Ahora hay algo interesante, porque toda esa historia de Lidia tiene un contexto. Y comenzamos el mensaje de este sábado con ese contexto. El contexto de esta historia es una visión que Pablo tiene, donde el Señor, por medio de una visión, le indica que tiene que ir él y sus compañeros a Macedonia. El capítulo 16, lo leímos hace ratito. El versículo 9 nos dice una vez más, queremos recalcar el contexto de esta historia, porque en la visión que Pablo ve, dice él: una noche Pablo tuvo una visión y en esta visión había un varón macedonio que estaba de pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia a ayudarnos. Era un varón, era un hombre el que se le apareció a Pablo en visión. Era un hombre. Ellos esperaban llegar a Macedonia, llegar a Filipo y encontrarse a un hombre. Y aún nosotros, mientras estamos leyendo la historia, o los primeros que leyeron esa historia, al darse cuenta que el Señor le dio una visión a Pablo para que fuese a Macedonia, y en esa visión se aparece un hombre, todos esperamos que al llegar a Macedonia, al llegar a Filipo, Pablo se iba a encontrar a un hombre. La visión era un hombre llamando a Pablo.
al llegar, Pablo no se encuentra a un hombre, se encuentra a una mujer. Se encuentra a Lidia. Y es interesante porque el mismo lenguaje que usa el hombre, el versículo 9 dice que ese hombre estaba rogándole diciendo, es el mismo lenguaje, parakaleo. Es la misma palabra en griego que usa Lidia al decirle a él, al decirnos el versículo 15, que ella estaba rogándoles diciendo que se quedaran en su casa. Qué interesante detalle. Qué interesante que para Pablo, al ver esta visión, él se imaginaba, yo estoy seguro, que se iba a encontrar a un hombre, a un líder en este lugar, donde se iba ahora a predicar el evangelio. Pero al llegar, Dios tenía preparada a una mujer, a una líder, a alguien que estaba preparada para proclamar el evangelio en esa región. Lo que está sucediendo en este momento en la historia es que el Señor está proporcionando vislumbres de una nueva realidad. Una realidad diferente al judaísmo y diferente a la sociedad machista y patriarcal de ese momento. Lo que el Señor está haciendo, lo que el Espíritu Santo está orquestando en este momento es un mensaje teológico que tiene repercusiones hasta este momento en la historia. Que en la iglesia de Cristo Jesús trabajamos todos juntos, hombre y mujer. No solamente el hombre macedonio, la líder, quien Dios estaba preparando y equipando para ese momento, iba a ser una mujer que iba a ser líder en su comunidad. Hermanos, qué daño hemos hecho nosotros como iglesia, muchas veces aún como denominación, al ignorar el llamado de liderazgo que Dios le ha dado a nuestras hermanas las mujeres. Se hizo un estudio hace unos 5 o 6 años, donde se le preguntó a las mujeres, a las damas en liderazgo en la iglesia, que escogieran entre 2 palabras cuál definía más, cuál describía más su papel en la iglesia. Y se le hizo la misma pregunta a los hombres. Se les puso 2 palabras a los hombres, la palabra líder y la palabra siervo. A las mujeres se les puso la palabra líder y la palabra sierva. Y la pregunta es, ¿con cuál te identificas tú? ¿Como líder o como siervo? ¿Como líder o como sierva? La mayoría de los hombres optaron por identificarse ellos mismos, a sí mismos, como líderes en la iglesia. Ellos sabían que el Señor los había llamado al liderazgo, y a pesar de que sí, somos siervos, ellos estaban conscientes de la necesidad de ser líderes e impulsar el evangelio hacia adelante. Lo trágico del asunto es que cuando llegó a los resultados de las mujeres, como ellas se identificaron, basadas en su contexto, en sus iglesias, en el lenguaje que usamos como iglesias, como denominaciones, la mayoría de ellas se identificaron como siervas. A pesar de que el liderazgo de la iglesia estaba sobre sus hombros. A pesar de que la mayoría de la iglesia, de los líderes de esa iglesia, eran mujeres, la mayoría se identificaron como siervas y no como líderes. Y los pocos hombres que estaban en posiciones de liderazgo se identificaron como líderes y no como siervos. Hermanos míos, el Espíritu Santo nos ha llamado a todos a ser líderes que toman la batuta en la iglesia y dirigen a la iglesia con un corazón de siervo, tanto hombres como mujeres. Hay algo que me encanta de Lidia, porque esta mujer era una mujer emprendedora. Una mujer que asumía riesgos, que tomaba proyectos y armaba su negocio. Sabemos que esta mujer se dedicaba a vender púrpura. El versículo 15 nos dice
Versículo 14 nos dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, que adoraba al Señor, estaba oyendo. Estamos hablando de una mujer con dinero, una mujer con influencia, una mujer que era líder en su sociedad, una mujer de este calibre, con ese tipo de influencia, ese tipo de poder, ese tipo de negocio. Era una mujer con estatus en su sociedad, con liderazgo en su sociedad. Pero lo interesante es que a pesar de que ella era exitosa en su negocio, ella era exitosa en su emprendimiento, era exitosa en su venta de púrpura, no la conocemos por eso. Nosotros no la conocemos por lo exitoso que era en su negocio. Lo conocemos porque ella se entregó su talento, entregó su pasión al reino de Dios. Hermanas mías, escuchen el corazón de Pablo. Escuchen el corazón de Jesús. Usted, hermana mía, es una mujer valiente. Usted es una persona audaz. Usted es una mujer inteligente. Es una mujer sabia. Es una mujer con talento. Es una mujer trabajadora. Es una mujer fuerte. Una mujer creativa. Usted es una líder. Use su liderazgo para el reino de Dios. Use su liderazgo para el reino de Dios. La iglesia crece y está en su mejor momento cuando las mujeres toman liderazgo. Y lo interesante, lo que me gusta de la historia de Lidia, es que ella nos recuerda que ustedes las damas no necesitan nuestro permiso para ser líderes. No necesitan nuestro permiso para ser líderes. Lidia representa a las damas que no esperaron a que se les diera permiso para ser líderes. No había sinagoga, nosotros vamos a reunirnos cerca del río. El evangelio se predica, yo voy a bautizarme y mi familia también. Ve el potencial y cómo el Espíritu Santo se está moviendo en la ciudad. Pablo, compañía, se quedan, por favor. Queremos que nos sigan guiando. Es el tipo de mujeres que no pidió permiso para serle fiel a Dios. Imagínese usted, hermana mía. Imagínese lo que hubiera sucedido si estas mujeres hubiesen esperado que se les diera permiso. Imagínese que Esther se hubiera esperado a que se le diera permiso para rescatar a su pueblo de un genocidio. Imagínese si Tabita hubiese esperado que se le diera permiso para practicar la justicia en su comunidad. Imagínense si Rahab hubiese esperado que se le diera permiso para desafiar a su propia nación. O Ruth, que hubiera esperado para que le dieran permiso para cruzar una frontera que no era de ella. Imagínense si Débora hubiera esperado para que se le diera permiso para dirigir una batalla. O la mujer consagrada, que hubiese esperado que le dieran permiso para acercarse a Jesús y recibir sanidad. Imagínense que María hubiese esperado que se le dieran permiso para ungir a los pies de Jesús. O la otra María, que hubiese esperado que le dieran permiso para ser la madre de Cristo Jesús. No necesitan de nuestro permiso. Nosotros, los hombres, no somos Dios. No somos Dios. El Espíritu Santo está sobre usted, hermana mía. Sobre usted, así como nosotros. Así que, hermana, dirija, sea líder, entregue sus talentos, entregue su pasión, entregue su trabajo, entregue su valor, su inteligencia, entréguelo, sea el líder que el Espíritu Santo la está llamando a ser a usted, así como lo fue Lidia. Y para los varones, para los hombres, que posiblemente hemos crecido, nos hemos sido formados en un patriarcado, en un contexto cristiano que abraza más el machismo que el propio evangelio. Hermano mío, se necesita ser lo suficientemente hombre para ser liderado por una mujer.
es lo que Pablo está demostrando. Que un verdadero hombre puede identificar cuando el Señor está usando a una mujer y Él condesciende y se somete aún al liderazgo de esta mujer. Hermanas mías, hay que ser líderes. El Espíritu Santo le está llamando. Caballeros, hombres, debemos de seguir el Espíritu Santo y lo que esté haciendo en nuestras comunidades. Y lo más importante, lo que nos recuerda esta relación entre Pablo y Lidia, es que el Evangelio, la misión de Cristo Jesús, es algo que tenemos que cumplir y completar y hacerlo juntos. Hombres y mujeres siguiendo la guía del Espíritu Santo. La historia de Lidia, como la cuenta el libro de Hechos, termina en el versículo 40 del capítulo 16. Ahora, algo sucede entre este momento que acabamos de leer y el versículo 40. Pablo está en la ciudad de Filipo y hay ciertos problemas con una joven esclava que resulta en Pablo y Silas siendo encarcelados, y es cuando vemos a Pablo y Silas en la cárcel adorando, y en plena adoración llega un terremoto que abre las puertas de la cárcel. El carcelero aprende de Cristo Jesús, escucha el Evangelio y se entrega a Él y también es bautizado. Una escena dramática y gloriosa al mismo tiempo, lo que sucede en el capítulo 16. Al salir de la cárcel, los magistrados se dan cuenta que Pablo y Silas son ciudadanos romanos. Quedan ellos asombrados, quedan asustados porque ellos saben que no pueden encarcelar a ciudadanos romanos así como lo son ellos. Así que ellos les dicen, ok, vamos a dejarlos libres, pero por favor se van de nuestra ciudad. Tienen que irse de nuestra ciudad. Me encanta cómo deciden actuar después de ese momento. El versículo 40 nos dice, entonces, saliendo de la cárcel, lo que hicieron ellos fue entrar a la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y después se fueron. ¿Notaron eso? El Espíritu Santo, a pesar de que las autoridades de esta ciudad le dijeron a Pablo, a Silas y al resto de los misioneros que se fueran de ahí, hubo una mujer que estuvo dispuesta a arriesgarlo todo y abrió sus puertas una vez más. Pablo, Silas y los misioneros llegaron a su casa y ahí confortaron a los hermanos, a esta pequeña iglesia. Y hermanos míos, ese fue el nacimiento de una de las iglesias más importantes en el Nuevo Testamento, la iglesia de los filipenses. La carta, la epístola a los filipenses se escribe a esta pequeña iglesia que llegó a crecer y a fortalecerse y fue el apoyo más grande para Pablo en su ministerio. Todo comenzó con una mujer que no esperó que le dieran permiso, sino que estuvo consciente que el permiso se le había dado por el Espíritu Santo mismo y ella obedeció. Hermanos míos, estamos conscientes que en estos últimos días, al nosotros esperar la segunda venida de Jesús, van a haber momentos donde el Espíritu Santo se va a manifestar en la vida de jóvenes y de adultos, de ricos y pobres, de educados y gente sin educación, de hombres y mujeres. Que el Señor nos espere, nos encuentre listos, si usted es dama, para dirigir llena del Espíritu Santo, así como Él quiere que lo haga. Y si somos hombres, para colaborar, para ser liderados, si es necesario, por nuestras hermanas, así como Pablo lo hizo con esta mujer, con esta hermana. Padre de amor, queremos estar listos, queremos tener la sencillez en nuestro corazón para identificar el hecho de que el permiso lo das tú. Tú eres el que nos llamas, tú eres el que nos diriges, tú eres el que nos llenas de poder y nos inspira, Señor. Y pedimos que sigas usando a nuestras hermanas y pedimos en especial por nuestra congregación,
Que seamos un lugar que siempre identifique el poder del Espíritu Santo dentro de estas guerreras, estas líderes en nuestra fe. Las ponemos en tus manos, Señor, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly my soul undeserving. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Behold the cross. Behold the cross, age to age, and hour by hour. The dead are raised, the sinners saved, the work of your power. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. One more time, God, you're so good. God, you're so good. Tell him again. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. One more time, I am blessed. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. And should this life bring suffering, Lord, I will remember what Calvary has bought for me, both now and forever. God, you're so good. Yes, Lord. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me.
Familia, qué bendición fue adorar con usted hoy. Queremos agradecerle por unirse con nosotros en nuestra experiencia de adoración en línea. Oremos para que las promesas de Dios continúen revelándose cada día y esperamos reunirnos nuevamente con usted en nuestra experiencia de adoración la próxima semana. Bendiciones, familia.